Bueno, creo que después de estas 2 jornadas de congreso centrado en la investigación sobre la lengua de signos española, casi estamos a punto de clausurarlo, pero lo vamos a hacer con una ponencia que sería la tercera de este congreso, tercera y última ponencia, que realmente tiene relación con la lengua de signos española, pero desde un enfoque distinto, desde un enfoque jurídico. Hemos visto diferentes líneas de investigación, no solo líneas lingüísticas, sino muchas más. Y el ámbito jurídico también es importante tener en cuenta. Cualquier medida política, de política lingüística, tiene que estar incorporada en la protección lingüística de la lengua de signos, en ese régimen jurídico. Es importante que en la literatura jurídica se contemple la lengua de signos española. Para mí es un honor presentar a esta persona que, aunque le ha dado a su ponencia un enfoque jurídico, ha estado siempre muy próximo a nosotros, a la lengua de signos, y para mí, digo, es un honor presentarle. Voy a resumir su currículum porque realmente es muy extenso. Y en primer lugar voy a dar el título de su ponencia, que es Lengua de signos como lengua natural, la dignidad y los derechos humanos como referencia de la actuación de los poderes públicos. Él es Enrique Belda, es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha desde el 2006 hasta la actualidad. Realmente ha escrito multitud de publicaciones y artículos que no podría mencionar todos de ellos, pero sí extraer uno que considero que es muy importante y que conocéis, que es un libro que ha escrito que se titula La protección constitucional y legal de la lengua de signos, realizado con la Fundación Lexnova y Fundación Cense, presentado el año pasado. En este libro es la primera monografía que se centra o ve a la lengua de signos desde un punto de vista jurídico relacionado con el margen constitucional o legislativo de la lengua de signos tanto española como catalana. Ha escrito multitud de artículos en diferentes revistas científicas y también obras colectivas. Imparte docencia en diferentes países de grado y posgrado, en diferentes países de Iberoamérica. Y creo que un poco para presentar quién nos va a dar la ponencia y tampoco para que no me regañe, os dejo con Enrique Belda para exponer la última ponencia de este congreso. Muchas gracias y cuando quieras. Gracias, Mariluz, gracias al Centro de Normalización Lingüística, gracias a CNSE y a todos los que han colaborado y a ustedes, pues compañeros investigadores o compañeros del asociacionismo relacionado con las personas sordas. La presentación excesiva, pues simplemente soy uno de esos millones que han estudiado Derecho en España, por tanto un elemento ya del siglo pasado. Y quiero hacerles un llamamiento. Esta comunicación o esta conferencia va a tener más un carácter divulgativo que un carácter científico, porque si no, no pegaría en un ambiente como el que tenéis o el que tienen aquí esta mañana. Es decir, con respeto al conocimiento que tienen ustedes, yo lo que no quiero es aburrirles con una serie de consideraciones derivadas de la ciencia jurídica. Voy a ser, por tanto, muy concreto. Les pido paciencia porque estoy seguro que en cuanto entremos en el contenido del tema verán que he intentado que sea, bueno, pues salirme de la dinámica del ámbito del derecho. El derecho, bueno, dicen ahora que es una ciencia, la ciencia jurídica, y probablemente esa capacidad… Mariluz, si quieres… Vale, que me ha dicho que tenía que retirarse, como estamos previo a la clausura.
esa capacidad de relacionarse con las otras ciencias haya ganado un poco. Yo no lo creo. Por ejemplo, la costumbre que tenemos de seguir en el siglo XIX también para no poder apoyarnos con una serie de materiales y, sin embargo, tener que estar vestidos con estos ropajes que habitualmente no utilizamos ya casi nadie, pues es otra de las cuestiones en las que estamos desfasados en esa ciencia jurídica. Yo les diré que que he facilitado una serie de soportes electrónicos, que alguna publicación mía también está a través de la página del Centro de Normalización y del CNSE, pero que el motivo de no darles nada técnico era para no aburrirles ya a estas alturas de las jornadas, ir directamente al grano que a ustedes les interesa, que es cómo puede la lengua de signos, las lenguas de signos de España, la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, tener unos caminos para reforzar su protección a efectos de los poderes públicos y a efectos del resto de la sociedad. Dicho esto, les voy a anticipar incluso mis conclusiones, lo que les quiero transmitir, lo que voy a decir, y a partir de ese momento lo explico con la mayor brevedad posible. Yo les voy a comentar a ustedes lo siguiente. Creo que la Constitución española, ahora sumada al conjunto de normas como la Ley de Protección de la Lengua de Signos, esa que se entiende como de oficialidad de la lengua de signos, nos otorga los suficientes mecanismos de protección para poder estar tranquilos. Esto no es una tranquilidad, porque también la Constitución nos otorga otra serie de mecanismos de protección para ver amparados nuestros derechos y luego, comenzando incluso por las tasas judiciales, nos cuesta hacerlos valer, ¿verdad? Pero sí me gustaría que se llevaran la conclusión de que, al menos a un nivel legal, estamos en condiciones, con una determinada interpretación del derecho, avalada además por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que estamos en condiciones de estar más cerca de la igualdad efectiva, no de una igualdad formal, no de una igualdad simplemente legal o en la letra de la norma. Y para ello les voy a pedir un poquito de paciencia, porque tengo que hablar primero de los derechos de las personas sordas para llegar al porqué de la protección de la lengua de signos. Es decir, el camino es a la inversa. Se trata de proteger la lengua de signos, obviamente, para proteger a las personas que principal, pero no únicamente, usan la lengua de signos, pero para ello hay que andar ese camino de la explicación al revés. Hay que hablar primero de los derechos de las personas sordas antes de llegar a esa conclusión de por qué con esos derechos podemos proteger esta lengua. Comienzo por lo siguiente. La extraordinaria labor de todas las asociaciones en los últimos años provoca que los poderes públicos se vayan sensibilizando y vayan promoviendo legislación que contiene las denominadas en el mundo del derecho comparado acciones positivas, medidas de discriminación inversa. Un conjunto de medidas que a las personas que la vida les ha puesto en una condición de tener que afrontar determinados problemas por su condición de nacimiento, de capacidad física o psíquica, de sexo, incluso de orientación sexual, de raza, puedan tener la posibilidad de trabajar con toda la sociedad con un leve empujoncito, con una pequeña ayuda. Esta ayuda tiene su sentido en tanto que esa diferencia permanece. En el momento en que esa diferencia desaparece, para no obstaculizar la igualdad, todos caminan a la par. De tal manera que en el mundo de la discapacidad hay una serie de medidas, algunas pues simplemente de carácter, se queda en el mundo de los valores, y otras un poco más eficaces, como la legislación actual en materia de lengua de signos, para igualarnos y sustituir lo que la realidad de las cosas o el planteamiento social ha hecho que seamos distintos. Bien, esas medidas positivas que se articulan
habitualmente están en la Constitución, enunciadas con carácter general, pero la concreción les obliga a estar en otro soporte, en otra fuente del derecho que tiene carácter de ley. De tal manera que para proteger a los colectivos que disfrutan de esas medidas, y más que colectivos, a cada persona con su nombre, con su apellido, con su naturaleza, es necesario pues, acudir a estos resortes legales, a estos recursos legales y también a los recursos constitucionales. Unos y otros se complementan, pero qué duda cabe que es más importante cuando la norma jurídica está en la cúspide del ordenamiento jurídico para que la protección sea más efectiva. Para ponerles un ejemplo, está muy bien que todos en nuestra casa cerremos la puerta con llave y dejemos las ventanas cerradas. Eso es una protección común, estándar, y podemos mejorarla. Pero es sin duda mucho mejor si pudiéramos tener la posibilidad de tener una telealarma de asistencia o incluso un guardia de seguridad. Lo que yo les quiero transmitir esta mañana es que es posible, con la Constitución en la mano, acompañar a todas estas medidas de promoción positiva, de discriminación inversa, para que tengamos, dentro del colectivo de personas sordas, y también se puede extender a otros colectivos del mundo de la discapacidad, una protección suplementaria al máximo nivel, con la diferencia que en los ejemplos que yo les voy a poner son tan importantes las leyes de desarrollo porque promocionan socialmente a las personas, en este caso sordas, como la necesidad de interpretar la Constitución de la forma más favorable. Y hay que partir de lo más sencillo. Los derechos de las personas sordas son derechos de personas. Y ese apellido que ponemos persona sorda, a efectos de los derechos de la Constitución española, nada importa porque lo que prevalece es el concepto de persona. Es decir, eso genera un haz de facultades en los derechos constitucionales que nuestra Constitución tiene además explicitados en los artículos desde el 14 al 29, que nos generan una inmediata atención, con independencia que esas otras leyes que en los estados sociales y democráticos de derecho de nuestro entorno, en nuestro mundo occidental, que existen las otras leyes de promoción, como la lengua de signos española, se concreten acciones dirigidas al colectivo. Un ejemplo, si una persona sorda necesita declarar ante un juez, su derecho a la tutela judicial efectiva, su derecho fundamental, exige que, con independencia que existiera o no una norma que regulara la lengua de signos, la persona que utiliza la lengua de signos necesite declarar con un traductor. Si un niño necesita la educación a través de lengua de signos porque es su lengua natural, es muy importante que exista una ley que relate una serie de derechos, pero el contenido esencial, la imagen maestra del derecho a la educación, posibilita que directamente desde el artículo 27 de la Constitución tenga una serie de mecanismos de protección de su derecho preferente o sumario, porque el no darle esa educación le vulnera directamente el derecho. Claro, esta interpretación no es algo de lo que haya que convencer a los juzgados y los tribunales, que lo saben ya. Cuando el contenido esencial de esos derechos se ve puesto en entredicho, que una persona sea una persona sorda, una persona ciega o que tenga cualquier tipo de discapacidad, es algo secundario porque lo que prima es su condición personal. Y por tanto, el contenido esencial del derecho se proyecta sobre una persona que lo necesita y es independiente ese segundo mecanismo de protección. Para volver al ejemplo, si nosotros tenemos un segurata en la puerta de nuestra casa, podríamos dejar la puerta abierta,
porque tendríamos un cierto grado de protección. Esa máxima protección hay que extraerla de la Constitución. ¿Y por qué estoy explicando toda esta serie de cosas que se podrían predicar de una persona sorda, de una persona ciega y, desde luego, de cualquier colectivo tradicionalmente preterido? ¿Qué voy a decir yo? Mujer de determinada edad en el ámbito rural, pues también sí tiene una serie de medidas de promoción positiva, ¿no? O hace unos años, mujer en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las administraciones públicas. Bien, lo digo por lo siguiente, y ya vamos a los aspectos que más les interesan a ustedes relativos a la lengua. La lengua de signos es una lengua que tiene un matiz no exactamente territorial, es una lengua de colectivos, una lengua que puede usar quien quiera, pero cuyo usuario preferente es una persona sorda que desarrolla su personalidad y que la siente como lengua natural. Bien, la faceta tan importante de que la lengua de signos esté vinculada más o menos a un colectivo. Ojalá llegue un día en el que no tenga que estar vinculada en un colectivo porque el colectivo la use de forma natural, pero también fuera, estén personas no relacionadas con ese colectivo que la utilicen precisamente pues a efectos de su propio beneficio, de su propia utilidad o de su propio conocimiento, como segunda o como tercera lengua. Bien, en el mundo del derecho, ese matiz personal, eso de que una lengua vaya unida a un determinado colectivo, da un juego inmenso, porque posibilita evitar disputas jurídicas que ponen en entredicho mecanismos de protección efectiva. Todos ustedes conocerán que la Constitución habla de las lenguas oficiales. El artículo 3 habla de el castellano o español y luego también hay un régimen de cooficialidad en las comunidades autónomas, en las regiones y nacionalidades de España, con las lenguas naturales de esos territorios. Bien, en 1978 no se habla de la lengua de signos. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor no estaba el CERMI, no estaba CNSE, igual que en el infame artículo 49 se habla de minusvalía o disminuidos. Bien, eran otros tiempos, eran otras cuestiones. No vamos a entrar por qué se pone o no se pone ese artículo. Pero la lengua de signos puede ser incorporada a través del artículo 3 por una interpretación de si es modalidad lingüística. Miren, la lengua de signos es una lengua, como otra cualquiera. Lo que pasa es que el artículo 3 estaba pensando en clave territorial. Evidentemente no estaba pensando en la lengua de signos. Es importante que esté, evidentemente que sí. Hace poco teníamos unas jornadas en el Consejo de Estado, donde estaba también CNSE, estaba CERMI, y se hacían unas propuestas de modificación de la Constitución, y claro que es importante a efectos de penetración social, de visibilidad social, de orgullo colectivo, que se cambie tanto el artículo 49 con esas expresiones de hace 30 años, como la propia oficialidad de la lengua de signos, que está en otros textos constitucionales, en España. Sí. Lo que quiero decir es que mientras que eso sucede, la Constitución de 1978, con el apoyo y la colaboración de todas estas normas que promueven acciones positivas, nos da los suficientes mimbres como para articular un sistema de garantías fuerte en torno a esta lengua y que podamos tener una protección similar en el uso de la lengua de signos de la que puede tener el español o en las comunidades autónomas y nacionalidades que lo utilizan las lenguas de signos en régimen de cooficialidad. Claro, para eso he tenido previamente que centrarme en los derechos naturales de las personas que lo usan y en la vinculación que tienen esa lengua con un colectivo determinado de personas, que si tuviera un matiz más territorial no sería fácil extraer. Por ejemplo, esta articulación no se podría hacer si quisiéramos hacer oficial el panocho, esa lengua que es el castellano
de Murcia, ¿verdad? Imagínense ustedes que por un movimiento político, pues similar al valenciano con el catalán, se quisiera crear una lengua más específica. No valdría este cauce porque se trata de una lengua que sí hablan unas personas, pero sujetas a unos límites territoriales, a una referencia territorial. Aquí la referencia territorial, tanto en lengua de signos española como en lengua de signos catalana, existe, pero saben ustedes que no tiene por qué ser coincidente. La base no es el territorio, ni por supuesto se trata de una traducción de las respectivas lenguas. Claro, y entonces llegamos al eje del asunto, al eje de lo que todos estamos pensando. Estamos ante una lengua natural, una lengua que nace de una situación personal de una manera espontánea y que al tener una equiparación en su régimen de protección con cualquier lengua oficial, tiene también unas consecuencias en el quehacer diario de la aplicación de derechos. Y vuelvo de nuevo a los ejemplos. Es muy posible que si nosotros vamos a Estados Unidos, donde la lengua oral, castellano-español, es la segunda lengua, nos digan, miren, aquí no está en el régimen de oficialidad, o en este estado sí está en el régimen de oficialidad, pero usted sabe chapurrear inglés, sabe hablar inglés. Por lo tanto, como a usted le entendemos, haga por hablar el inglés y, en la medida de lo posible, todos estaremos más contentos. ¿Por qué? Bueno, porque nos entenderemos, es decir, nos piden acomódense ustedes a esto. Claro, esto trasladado a nuestro colectivo es una, bueno, no es que sea una barbaridad, es un atentado contra esta naturaleza de lengua como lengua natural. Nosotros podemos estar usando la lengua de signos, tener capacidad de ser comprendidos por cualquier otro medio de expresión que utilice una lengua española, lengua catalana, el vascuence, el gallego, de una forma oral u oral con algún tipo de apoyo técnico, etcétera, y estamos en nuestro derecho de usarlo. Lo que no estamos es en la obligación de usarlo, porque si una persona ha asumido como lengua natural la lengua de signos, eso genera un antes y un después en su relación con la sociedad. Claro que tú puedes utilizar formas orales acompañadas, igual que puedes utilizar, si eres oralista, el inglés o el francés o el alemán. Pero tú en tus relaciones con el poder público del Estado al que formas parte y que te ha reconocido la oficialidad de la lengua por cualquier camino o por la utilización de esta vía que yo digo de igualdad de los derechos fundamentales, estás en la obligación, estás en el derecho de utilizar esa lengua por encima de todo. Porque el hecho de la lengua natural supone que nos metemos en una condición intrínsecamente personal. Y, claro, las constituciones de nuestros estados, cuando me refiero a nuestros estados, me refiero a los de la Unión Europea, al entorno democrático, a Estados Unidos, generan los derechos ligados a la personalidad con un prius. El prius no solo es nacer y estar vivo, es tener derecho al ejercicio de todas nuestras facultades y de todos los derechos que nos van a reconocer partiendo de la dignidad personal, del libre desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra libertad de pensamiento, de nuestro derecho a la propia imagen, a la imagen que queremos proyectar. Por tanto, ni que decir tiene, esto yo lo tengo que explicar en sitios donde no hay relación con las personas sordas, pero ni que decir tiene que ustedes están en condiciones de definir su propia vida como quieran. Y la lengua, el instrumento fundamental de relación con el resto de la sociedad y con los poderes públicos, es un elemento que ustedes pueden elegir. Puede venir de nacimiento, puede adquirirse inmediatamente después del nacimiento o puede venir por un aprendizaje posterior. Pero al tener esos requisitos, la lengua de signos, de lengua natural, estos resortes de protección a algo tan intrínseco como es eso, tanto como la vida o la propia libertad, entran en funcionamiento. Y, por tanto, ese conjunto de garantías constitucionales, esos refuerzos, son más evidentes y más inmediatos.
Y en el caso de las lenguas, aparecen de una forma más evidente. Fuera del ámbito del derecho habría que explicar, miren, pues es tan natural este derecho como el derecho a la asociación, a la reunión, y a veces nos pilla esto un poco lejos. Pero aquí se ve con toda claridad que hay más natural que optar por una lengua o simplemente que tu entorno haya generado que tú tengas que usar esa lengua. Eso es una lengua natural. Y entonces inmediatamente entran las cláusulas de dignidad del artículo 10, el libre desarrollo de la personalidad y ese prius, que es que yo pueda usar, oiga, pues es que para mi propia imagen me interesa más hablar en lengua de signos. Oiga usted que para el libre desarrollo de mi personalidad, para mi integridad moral, yo quiero tener una lengua que sea la propia, aunque pueda utilizar otros métodos por comodidad o por convencimiento. Por convencimiento también se puede hacer, ¿no? Yo, a lo mejor con ayudas ortoprotésicas, pues me voy defendiendo y no me interesa la lengua de signos. Vale, pues usted tendrá derecho a eso. Pero el camino que el poder público tiene que ofrecer es este otro, la apertura, la apertura a estas formas que tienen ese mismo régimen. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues sí, porque en el momento en que asimilamos la lengua a los derechos fundamentales, nosotros tenemos la posibilidad de ser atendidos por los poderes públicos a través de los mecanismos que tiene cualquier ciudadano, que tenemos como ciudadano, por procedimientos preferentes y sumarios de protección de los derechos. No es lo mismo si a nosotros nos ponen una multa de tráfico y tenemos que ir a reclamarla, a impugnarla, que si estamos detenidos o si nos conculcan nuestro derecho a la educación, que tenemos unas vías reactivas y un procedimiento sumario. Bien, todo lo que tiene que ver con el uso de la lengua de signos está, por tanto, amparado con medidas reactivas más eficaces. Luego, en las pequeñas cosas de la vida, que son cosas grandes para nosotros, ahí sí tiene que dejarse la Constitución a un lado y se necesita legislación de desarrollo, como la que significa la lengua de signos, de reconocimiento de las lenguas de signos de España, ¿no? Claro que sí, porque bueno, es muy difícil colgarse directamente del contenido del derecho a la educación para ir a un colegio en un determinado ambiente y con los requisitos que señala la ley de lengua de signos para que te reconozcan esa posibilidad. O es muy difícil, simplemente tirando de la Constitución, que en un acto de estas características se hubiera exigido, o de cualquier otra característica donde asistieran personas sordas, se hubiera exigido la existencia de intérprete. Bien, eso sí entra dentro de las medidas positivas. Pero para esas grandes cosas en las que nos estamos jugando el contenido de nuestro derecho, la actividad de los poderes públicos, y con ello me refiero no solo de la administración, sino de lo que nos interesa a efecto de protección de derechos, de los jueces y los tribunales, tiene que moverse en esa línea, tiene que moverse en esa órbita. Como vemos, de lo que se trata es que en la sociedad no es que vaya avanzando esta interpretación que ya está implícita, es que se dé a conocer, Y para ello, la principal labor divulgativa que hay que hacer es que en nuestro colectivo todo el mundo sepa con claridad no lo que ya saben, que su lengua natural es su lengua natural, sino que su lengua se asimila a cualquier otra, en todas las facetas de la vida, que son las que reflejan los derechos fundamentales. Y que luego, como también en el ámbito de personas que no son sordas, existen legislaciones que delimitan las facultades, las incrementan, pero tienen que dejar esa imagen maestra, esa clave, ese mínimo común denominador a salvo. He puesto antes el ejemplo de la justicia y he puesto también algún otro ejemplo relativo a la educación. Quiero señalar lo siguiente, por ejemplo, para que quede más clara la idea. Si un niño, una niña en un colegio optan por el sistema de lengua de signos, es claro que la legislación de hace 5 años nos ofrece las claves
para que se pueda producir esa escolaridad y que por lógica se tiene que hacer en un ambiente donde haya alguien más que pueda usar esa lengua. Pero también caben una serie de excepciones, porque a lo mejor si, digamos que llegado al escalón universitario, el niño, la niña, el joven, quiere estudiar, pues yo qué sé, ciencias del mar, pues a lo mejor no es fácil, ¿no?, esa plasmación, pero bueno, tiene derecho y está la ley. Está la norma, es positiva, bien. Pero hay en casos que son, desgraciadamente, las que te puedes encontrar en la España profunda, y cuando digo la España profunda se puede dar en Madrid o en un pueblo de Huelva, la España más desinformada, y es el que un niño no vaya a ser escolarizado por este problema. Bien, ahí no hace falta acudir a la ley de lengua de signos, ahí tenemos un derecho fundamental, el artículo 27, oiga, usted es que le está negando la educación. Mire, no le estoy negando la educación, este niño tiene la capacidad de, con ayudas, aprender a lectura, pero ¿va a hacerlo igual que en lengua de signos? No, evidentemente que no. Entonces usted está lesionando su derecho a la educación. No es un capricho. Dentro de su forma de vida, él, de pequeño a lo mejor, con el auxilio de los padres o luego por su propia autonomía, ha decidido esto. Y esto no es un invento, ni es algo que es natural y que exige su propia condición personal. Más difícil sería estas garantías extenderlas a personas que no somos sordas. Eso sería más difícil. Por ejemplo, yo no puedo usar, porque no es mi lengua natural, si no soy sordo, la lengua de signos. La puedo usar, pero no tengo la misma capacidad, el mismo grado de garantía, no tengo las mismas acciones en la mano que puede tener una persona sorda. Bueno, esto está mal, está bien. Es una de las consecuencias que tiene el atar la lengua de signos a la condición personal mayoritaria de sus usuarios y en general a la realidad social. El constituyente en los países de nuestro entorno democrático o el legislador aquí interpretan la realidad social de ese tiempo. Entonces, es evidente que no hay circunstancias ni socioeconómicas ni tampoco hay una presión social y probablemente no se comparte la idea de que todo el mundo que quiera acceder a otra lengua, sea la lengua de signos o sea el alemán, tenga derecho a que reciba una educación integral, traducciones, etcétera, etcétera. No, pero aquí estamos ante un ejemplo claro y que suscita pocas dudas en la doctrina científica. Colectivo con lengua natural, colectivo que aunque puede tener acceso a medios de utilización de lenguas orales, sea cual sea esa lengua oral, opta, porque su modelo de vida y la misma naturaleza y la esencia de las cosas así lo exigen, por este camino, por este modelo. Y entonces, bueno, pues poco hay que decir. Lo que tienen los derechos es que están pensados para cada persona. Y cada persona nace con unas condiciones de vida y una de ellas, clave, es la de comunicarse con los demás. Que hay un código articulado, completo, que permite la fluidez y el mundo del derecho tiene que estar a las órdenes de esa realidad. Bueno, me comentan los organizadores que me extendiera pues hasta la clausura y tal, pero sí me gustaría dejar algún margen porque, claro, como es un tema que no tiene exactamente que ver con las inquietudes científicas de la mayor parte de ustedes, pues me gustaría sugerirles alguna aclaración. Yo les recomiendo, por cuestiones de espacio, además por cuestiones prácticas, no voy a entrar, que si pueden acceder a la página del Centro de Normalización Lingüística o al CNSE, para dudas concretas de aplicación, pues consulten ustedes este estudio que se ha realizado, más que gracias a mí, gracias a la aportación de la Fundación CNSE y de los compañeros juristas que están allí, ¿no?, con precisiones de todo tipo. Lo que yo sí les quiero resaltar es que, siendo lo importante,
lo más importante que tenemos que hacer a efectos de la protección de esta lengua, de la lengua de signos, sea española o catalana, es pensar que su verdadera fortaleza arranca del estatus personal que tiene cada uno, no de la circunstancia genérica derivada de la discapacidad. Es decir, que nuestra protección deriva por el hecho de ser personas y no por el hecho de ser personas sordas a las que un Estado, dependiendo de las circunstancias económicas más o menos avanzadas, nos da una serie de derechos. No, no tiene nada que ver. Esto estaría dentro de esa primera generación. Imagínense que hubieran pasado 2 siglos y que no hubiera evolucionado la sociedad y que solo tuviéramos esos derechos de libertad, de primera generación, la vida, la libertad, esos que se hablaban a finales del siglo XIX, y que no estuviéramos hablando del derecho al medio ambiente, ni del derecho a la salud, ni del derecho al descanso, que solo nos hubiéramos quedado en esa parcela, o ni siquiera en los derechos sociales que vienen luego y que se desarrollan después de la Primera Guerra Mundial. No, no. Solo con una interpretación normal y habitual de esos primeros derechos ya surgirían la mayor parte del haz de facultades que necesita una persona que utiliza la lengua de signos para enfrentarse con los poderes públicos. Claro, como ocurre en el mundo de los derechos, una cosa son los poderes públicos y otra es la conciencia social, y por tanto ahí sí que son muy necesarias que, no nos engañemos, funcionen como lobbies o funcionen como asociaciones aquí en España, la presión de los colectivos sociales para visibilizar ante terceros, no ante el poder público, no ante el juez que le voy a reclamar o ante la administración que le voy a reclamar unos derechos, no, ante la señora que es la vecina mía y no lo entiende, que visibilice, que renueve ese compromiso constitucional de la igualdad, que en nuestro caso arranca en 1978, pero que con esta interpretación podía haber estado perfectamente en la Constitución de 1812. ¿De acuerdo? ¿Qué son los problemas que surgen? Mayoritariamente en el campo de la educación. Yo creo que tenemos que hacer una labor en el ámbito docente, en ese orden de cosas también. Con el Centro de Normalización Lingüística vamos a hacer unos cursos, una jornada para profesores docentes en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo el próximo día 24, a la que están ustedes también invitados. La sensibilidad muchas veces tiene que empezar en el ámbito de la educación, yo diría que en todas, porque, fíjense, al final la sociedad sabe por dónde van las cosas y en el ámbito sanitario nos podemos encontrar pequeñas cosas, pero bueno, se van resolviendo, ¿no? En el ámbito de la justicia, pues más o menos también, ¿no? Es el ámbito de la educación donde empieza a fallar todo y a veces falla empezando por el propio personal docente, que la mayor parte de las veces por desconocimiento está ajeno a estos problemas. Entonces, a la hora de hacer estos estudios siempre comprobamos que es en el ámbito de la educación, la educación primaria, secundaria o ya en la educación universitaria mucho menos, donde se generan este tipo de situaciones. Y también cuando hablamos de esto, y ya con esto concluyo, ¿cómo vamos de hora? ¿Qué hora es? Bien, bien, con esto concluyo. Siempre surge el tema, a preguntas de ustedes o de vosotros, que es en el mundo de las relaciones laborales. Bien, aquí sí es imprescindible que exista legislación sectorial y que haya inversiones de la carga de la prueba para cuando una persona desempeñando su trabajo sufre menoscabo en alguno de sus derechos fundamentales o de los derechos que tiene reconocidos por vía de ley. En el ámbito de las relaciones laborales que se desarrollan interprivados, el panorama pues muchas veces es preocupante. Ahora voy a lo mismo, sigue arrancando de un déficit educativo fundamental. Entonces, bueno, nunca se puede conseguir que si nosotros vamos a la pastelería por la palmera de chocolate o ahí al Museo del Jamón que ponen unas palmeras de 2 colores impresionantes y nos dirijamos al camarero con lengua de signos, nunca vamos a generar que el poder público nos entienda, pero eso no es la situación de igualdad, igual que si nos queremos dirigir a él en alemán, no lo va a utilizar. Pero sí hay que ir avanzando en el uso, en la posibilidad de uso en un ambiente de trabajo
de esa lengua como lengua natural, sobre todo cuando en un trabajo, en otros sitios es difícil, aquí en Madrid puede coincidir, en vuestro ámbito de actuación existe más de una persona. Por ejemplo, un caso claro, si puede un empresario cuando tiene a dos personas, sordas, señalarles la inconveniencia de que hablen entre ellas en lengua de signos, obviamente porque se quiera enterar de lo que están diciendo, ¿no? Pues no, evidentemente no, ¿no? Pero esas pequeñas cosas, para que trasciendan a la categoría de derechos fundamentales, que son pequeñas, pero que tienen mucha incidencia en la vida personal de cada uno, ¿no? Para que trasciendan a la categoría de derechos fundamentales es complicado, ¿no? Y a esos casos en el mundo laboral se tiene que llevar más por el ámbito de la sensibilización. Entonces yo creo, para terminar, que el camino, están puestas las luces en el camino, es decir, que la infraestructura constitucional y normativa está puesta, pero que lo que no se puede bajar la guardia en el colectivo ni en sus asociaciones es en estas otras medidas para detectar los problemas y arreglarlas, eso sí, con estas pequeñas y grandes normas con rango de ley. Normas que siempre tendrán el apoyo, el engarce, el garfio firme para colgarse de estos artículos de la Constitución. Siempre, siempre. Y en el caso de la lengua de signos, o yo estoy muy equivocado, ojalá se dedicara más gente a esto y me dieran otra versión. En el caso de la lengua de signos yo creo que es muy claro, que tenemos una capacidad de fortalecerla y bueno, y de seguir trabajando con ella. Parece que está muy claro, y además cualquier reforma constitucional que se produzca va a ir en ese sentido, aunque no sea nada más que porque los políticos, yo en parte también soy político, pues siempre le gusta, ¿verdad?, parecer que, o a lo mejor sentirlo, ¿no?, que en muchos casos lo sentimos, que este tipo de cosas son positivas. No se dan cuenta de que son absolutamente positivas, porque están jugando con la naturaleza de las cosas y con la propia esencia del Estado de Derecho, que es la protección de la dignidad de las personas. Toda la Constitución no está montada para decir si hay Senado, si hay Congreso, o si el jefe del Estado es un rey o el presidente de la República, no. Todo el entramado está solo y exclusivamente destinado a que cada uno cumpla una función para que nuestros derechos sean posibles. O sea, la parte buena de la Constitución son los derechos y lo demás es, pues, el mecanismo que hace posibles esos derechos. Gracias por la atención y quedo a disposición de ustedes, de vosotros, para cualquier pregunta.